Entonces, buenos días, soy el doctor José Perillán, pediatra broncomular del Hospital San Juan de Dios, hay gente conectada de otras partes también. Y hoy nos tocaba a nuestro grupo la reunión clínica. En esta oportunidad tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Mónica Saavedra. Ella es pediatra broncopulmonar del Hospital Roberto del Río, profesora asistente de la Universidad de Chile, también trabaja en Clínica Las Condes. Me decía yo que era una antigua conocida mía, de hecho no vamos a decir de cuánto tiempo, mejor, pero de muchos años. Así que, Mónica, un gusto tenerte con nosotros y va a compartir un tema que yo creo que es interesante para la mayoría de los pediatras. Así que, Mónica, adelante, muy bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tal como dijo José, yo voy a hablar de neumonía complicada y de algunas novedades en el manejo para ver si compartimos opiniones y novedades acerca del uso de fibrinolíticos. Así que cualquier duda, cualquier aclaración que quieran tener durante la presentación, me interrumpen nomás. ¿Ya? La idea es partir con un caso clínico. Este es un paciente de 6 años, escolar, masculino, que como único antecedente mórbido es que tiene la condición de TEA, pero no tiene otras enfermedades. Y consultó por un cuadro de 48 horas de evolución, de fiebre hasta 39 grados, con tos, dolor abdominal y vómitos al servicio de urgencia de nuestro hospital. Lo examinaron y tenía una clínica respiratoria, auscultaron crépitos en la base derecha y le solicitaron esta radiografía y le solicitaron un panel viral y una PCR capilar. Si ustedes se fijan, la radiografía de tórax fue interpretada como una neumonía basal derecha. En el panel viral se aisló un metaneumovirus o salió positivo el metaneumovirus y la PCR capilar era de 182. La interpretación de los médicos de la urgencia fue que tenía una neumonía, que a pesar de salir el metaneumovirus tenía una clínica y una PCR compatible con una etiología bacteriana, así que indicaron tratamiento ambulatorio con amoxicilina y lo enviaron a domicilio. Paciente no evolucionó bien y siguió con fiebre todos los días y recién consultó al 7.º día de evolución. Estaba con mayor compromiso del estado general y a su ingreso tenía una temperatura 38,4, estaba taquicárdico, saturando 92%, y en ese momento estaba sin retracción y la ocultación pulmonar destacaba un murmullo pulmonar disminuido y crépitos en 2/3 del campo inferior derecho. El resto del examen está descrito como normal. Repitieron un hemograma en este caso y tenía 12,9 de hemoglobina, 36% hematocrito y leucocitosis de 20.800, predominio polimorfo nuclear, y lo que destacaba una PCR súper elevada de 277. Se controla la radiografía y, como era esperado, había una neumonía extensa y claramente una imagen de derrame pleural grande, ¿cierto? Les voy a volver a mostrar la radiografía anterior, que a veces no es tan fácil de interpretar, sobre todo por los que no se dedican tanto a la parte respiratoria. Si bien espero que vean la imagen de condensación a este nivel, que también está proyectada en la parte anterior en la radiografía lateral, pero acá lo que siempre confunde, sobre todo a los becados, a los internos, es que buscan el borramiento del ángulo costofrénico, pero no se fijan en el despegamiento que ocurre entre el pulmón y la parrilla costal, que si se fijan, aquí hay una línea que no está pegadita a la parrilla costal como acá. Entonces acá ya había una imagen de derrame inicial. Esto se lo digo porque sobre todo en los niños muchas veces se toman las radiografías en decúbito y por lo tanto el borramiento del ángulo costofrénico no es lo primero que aparece en un derrame, sino este despegamiento. Bueno,
Este paciente entonces en esas condiciones se hospitaliza y vienen las dudas que independiente de que todos sabemos manejar y sabemos tratar una neumonía, acá las preguntas son, ¿qué esquema antibiótico utilizar en este niño? ¿Cómo vamos a manejar el derrame? ¿Y cuáles son los tratamientos que han mostrado mayor beneficio? Acordémonos que el paciente estaba recibiendo un esquema de antibiótico de amoxicilina en dosis adecuada para él y que supuestamente lo recibió bien. Entonces aquí me voy a meter en el tema de las neumonías complicadas y sabemos que la incidencia de neumonía es aproximadamente entre 1 a 4,5 casos por 100.000 niños al año y la tasa de hospitalización es variable entre 28 a 53%. De estos niños, entre el 0,5 y 2% se complican. En cuanto a mortalidad, la mortalidad es muy variable dependiendo de dónde veamos la epidemiología. Es- la tasa de mortalidad es de 1% en niños sanos, pero aumenta hasta 40% en población inmunodeprimida. Y si vemos las distintas poblaciones, la mortalidad ocurre predominantemente en países que están en desarrollo. La mayoría es en Asia y África, no así en los países desarrollados. Ahora, ¿cuál es la incidencia de las complicaciones? Por un lado, el empiema. Si ustedes se fijan en esta casuística, al contrario de lo que ocurrió con las neumonías en general, el empiema ha ido aumentando a lo largo de los años, en las últimas décadas. Y si bien yo he estado buscando todo este tiempo referencias más nuevas, pero la verdad es que no hay estadísticas más nuevas en relación a la incidencia del empiema. Pero si ustedes se fijan, más o menos en las últimas décadas iba en aumento a pesar de la aparición de la vacuna antineumocócica. Entonces, la incidencia de empiema, las últimas descripciones que hay es en menores de 18 años que puede alcanzar hasta un 3,5-3,9% por 100.000 niños al año. Y en menores de 5 años, esta aumenta hasta 10,5 por 100.000 niños al año. Lo mismo ha pasado con la neumonía necrotizante, que también se ha visto un aumento progresivo de esta complicación y esta complicación aparece entre un 3 y un 7% de los pacientes que se hospitalizan por neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a los agentes causales de empiema, eh, si ustedes se fijan también, aquí los agentes más predominantes son el neumococo, lejos, también aparece el Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, y en estas estadísticas, que es similar a lo que ocurre en otros lugares, aquí aparece la vacunación antineumocócica, Prevenar 7 inicialmente, y a medida que pasan los años empieza a volver a aumentar como etiología el neumococo asociado a los serotipos que inicialmente no estaban incluidos en la vacuna. Lo mismo ocurrió con el Streptococcus pyogenes y con el Staphylococcus aureus. Otra etiología que nos ha dado harto dolor de cabeza en el último año es el micoplasma. Y el micoplasma, claramente hubo una epidemia en los últimos 2 años, que si ustedes se fijan las estadísticas del CDC, esta etiología era menos del 5% de los casos entre el 2021 y 2023 y en promedio llegó a un 33% en Estados Unidos en el 2024 con un pic de 54% aproximadamente en julio de ese año. Esta es la estadística de Estados Unidos, esto es en Francia y esto es lo que nos ocurrió también a nosotros el año pasado. Así que como etiología también hay que considerarla y saber que también produce neumonías complicadas. Entonces, cuando tenemos que elegir el tratamiento antibiótico y estamos pensando en el caso que yo les mostré, eh, sabemos que el tratamiento es empírico la mayoría de las veces porque la, la posibilidad de aislar estos agentes es baja. Ustedes se fijan en estas estadísticas de todos estos sujetos, tener cultivos positivos, ya sea tanto en sangre como en el líquido pleural, es baja la positividad.
Ahora con las biología molecular esto ha aumentado, pero también es difícil aislar estos agentes. Entonces, tenemos que quedarnos con basar nuestro tratamiento antibiótico según las epidemiologías estadísticas o el análisis de la literatura. Y nuevamente les digo que uno tiene que cubrir cuando está enfrentado a una neumonía complicada el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus grupo A y según cómo estemos en cuanto a la evolución que tenga el micoplasma, tenemos que considerarlo también como etiología. Entonces, las terapias antimicrobianas que nosotros usamos, nosotros nos parecemos un poquito a lo que se hace en España y en otras guías de otros países, en que en neumonía complicada vamos a cubrir los agentes que les mencioné con algún derivado de la penicilina, que puede ser ampicilina, penicilina o cefalosporina tercera generación, asociado a alguno de los siguientes antimicrobianos: cloxacilina, clindamicina o vancomicina, según cómo sea la condición del niño. Y considerar macrólidos cuando estamos en la situación de que sospechemos que hay un micoplasma que podría estar asociado. Ahora, ¿cuánto debiera durar el tratamiento antibiótico en un paciente con este tipo de complicaciones? Sabemos todos que debe ser prolongado, pero no hay estudios que evalúen la duración. Podrá ser 14, ¿por qué no 15? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30 días? Y en eso no tenemos una certeza absoluta como recomendación. Entonces, la propuesta es que nos tenemos que basar en la respuesta clínica y la sugerencia es que al menos dure el tratamiento antibiótico 2 semanas después de que el paciente se vuelve afebril. Y la sugerencia en empiema o neumonía necrotizante es que al menos dure 4 semanas el tratamiento antibiótico completo. Entonces, habiendo visto cómo manejamos la parte antibiótica, ahora nos vamos al manejo de la complicación. Y aquí tenemos qué hacemos cuando nos enfrentamos a un derrame pleural paraneumónico. Si nos enfrentamos a un derrame pequeño como el que tenía nuestro paciente en el inicio del cuadro, la idea es darle un tratamiento antibiótico y controlar y estar pendientes de ese paciente. Aquí hubo un error, el paciente lo vimos muy tardíamente, pasaron 7 días, ese paciente había que controlarlo a las 24 48 horas. Si por otro lado tenemos un derrame que es mayor de 1 centímetro, este paciente debiera puncionarse, debiera hacerse una toracocentesis y tomar las decisiones según lo que aparezca en ese líquido. Y por otro lado, si tenemos inicialmente un derrame que es extenso o que resulta que la toracocentesis es complicado o cumple la definición de empiema, aparecen las tres alternativas que todos conocemos. Uno es la instalación de un tubo pleural. Dos es instalar un tubo pleural más fibrinolíticos. Y la tercera opción es realizar una videotoracoscopía. Muy rara vez en la actualidad caemos en la necesidad de una decorticación quirúrgica y esto ocurre cuando hay un deterioro clínico grave o falla de respuesta al tratamiento. Pero en general la discusión y lo que vamos a hablar ahora es qué elegimos de estas tres alternativas y sobre todo en nuestro paciente. ¿Qué es lo que se ha visto en los últimos años? Que el uso de estas tres conductas ha variado en el tiempo y si ustedes se fijan, el uso de tubo pleural solo, que sería la línea azul, cada vez está más bajito. El uso de videotoracoscopía, estos son estadísticas, perdón, de Estados Unidos, de una base de datos de 49 hospitales pediátricos del año pasado. El uso de videotoracoscopía, que iba en aumento inicialmente, ahora ha disminuido, y el uso de fibrinolíticos, si ustedes se fijan, está predominando en estos momentos en el manejo de empiema en Estados Unidos. Ahora,
Analizando fibrinolisis versus instalación de un tubo de drenaje solo, la verdad es que ya hay bastantes publicaciones al respecto y que ven que la fibrinolisis reduce la necesidad de cirugía, acorta la duración de hospitalización más o menos en 2 días, sin aumentar la incidencia de efectos secundarios. Es decir, hay literatura que avala que frente a un empiema es mucho mejor fibrinolisis que tubo pleural solo. ¿Qué pasa también en cuanto a videotoracoscopía versus tubo pleural solo? Y la verdad es que también es una técnica que reduce la duración de hospitalización de 2,5 días versus el drenaje solo y también asociado a baja estadística de mortalidad, de complicaciones, etc. Entonces, yo no voy a marearlos con tanta literatura, pero aquí mi mensaje es que les quede claro que cuando estamos frente a empiema, ya la discusión está zanjada en que el tubo solo parece ser una conducta que ya no está en boga, sino que debiéramos rápidamente ir o a fibrinolisis o videotoracoscopía cuando tenemos un empiema o un derrame complicado. Ahora, definir qué es mejor entre las dos técnicas, videotoracoscopía versus fibrinolisis. También hay bastante literatura y acá les presento un metaanálisis que se hizo el año 2019 con 10 estudios con más de 1.600 procedimientos en que se comparó videotoracoscopía con fibrinolisis y lo que se vio en ese estudio o metaanálisis inicial, que la incidencia de complicaciones era similar en ambos tratamientos, que el costo de la terapia es mucho más barato fibrinolisis, pero en ese momento ese metaanálisis mostró que la fibrinolisis tenía una mayor incidencia o mayor frecuencia de reintervenciones y que la duración de hospitalización era menor con videotoracoscopía en un día comparado con fibrinolisis. Así que en ese momento, en 2019, basándonos en estos estudios, como que la tendencia tiraba a que usáramos más videotoracoscopía. Ahora aparecieron nuevos estudios que se incluyeron, estos que les muestro acá, posterior al metaanálisis actual y analizaron todos los datos nuevamente en cuanto a comparación de videotoracoscopía y fibrinolisis y si los comparamos solo con el tubo pleural, nuevamente, ambas terapias, fibrinolíticos y videotoracoscopía, se asociaron a menor estadía hospitalaria. 5 días menos de estadía hospitalaria y 5,8 días menos de estadía hospitalaria en videotoracoscopía y en fibrinolisis. Por lo tanto, nuevamente se establece el mensaje de que cuando nos enfrentemos a un empiema, pareciera no ser adecuado usar solo tubo pleural, sino que asociarlo a alguna de estas dos terapias. Entonces, en cuanto a las complicaciones asociadas al procedimiento, en ambas terapias fueron infrecuentes y fueron leves. Eh, el pronóstico a largo plazo, tanto con videotoracoscopía como con fibrinolisis, fue muy favorable, sin complicaciones, sin mortalidad, etc., comparable en ambos grupos. El costo de la terapia fibrinolítica claramente es mucho menor comparado con videotoracoscopía. Y en cuanto a duración de hospitalización, en ambas terapias hay una reducción de la hospitalización. Si ustedes se fijan, fibrinolisis acorta 5 días, 0,05 comparado con el tubo y 5,8 videotoracoscopía comparado con tubo solo. La conclusión de este metaanálisis es que hay un claro beneficio en la estadía hospitalaria con fibrinolíticos o videotoracoscopía si lo comparamos con tubo pleural solo. Hay un menor costo del tratamiento
cuando usamos fibrinolíticos en comparación con videotoracoscopía, y en ambas terapias hay baja mortalidad y morbilidad, y no hay diferencias importantes en las complicaciones y en la probabilidad de reintervención con ambas terapias. Frente a esto lo analizamos en nuestro hospital y par- partimos con la idea de qué hacíamos nosotros y nos pusimos de acuerdo y partimos con un protocolo de administración de fibrinolíticos intrapleurales. ¿Por qué esto? Porque contar con cirujano permanente para hacer videotoracoscopía y el costo que eso involucraba era importante, entonces lo analizamos en conjunto, hicimos un equipo multidisciplinario con cirujanos infantiles, broncopulmonares, infectólogos, participó el jefe de pediatría, jefe de cirugía y nos pusimos de acuerdo, hicimos este protocolo que les vamos a mostrar ahora. Entonces nosotros partimos con un paciente que tiene un derrame pleural en una radiografía. Si está estable y tenemos ecografía disponible, que eso en nuestros hospitales no están disponibles todo el tiempo, si está disponible la hacemos. Si no está disponible, vamos directo a la toracocentesis diagnóstica. Y ahí definimos si el paciente cumple los criterios del PIEMA o no. Entonces, vamos a calificar como empiema cuando tenemos la ecografía, cuando tenga una imagen de derrame de alto grado, es decir, con tabiques y grumos, y cuando contamos con el líquido pleural, cuando este líquido tiene aspecto purulento, con más de 10.000 glóbulos blancos, un pH bajo 7,2 y una glucosa baja. Esta es nuestra definición y esta es la propuesta que hicimos a nuestro hospital. Entonces, cuando el paciente cumple con estos criterios que definimos, nosotros vamos a partir con nuestro tubo de drenaje y administrar fibrinolíticos. ¿Cuál es el fibrinolítico que nosotros elegimos? Elegimos el Alteplase, que es un activador, una forma biosintética del activador tisular del plasminógeno que actúa en este nivel y activando el plasminógeno, produciendo el efecto fibrinolítico. Este medicamento viene en una concentración de 1 miligramo por ml y la dosis que se administra es 4 miligramos en todas las edades. Para esto se diluye en solución salina y se refrigera esta dilución. Y cómo se administra a través del tubo pleural, se administra en 30 segundos. Después se clampea el tubo, se deja cerrado por unos 60 minutos, estimulando el movimiento del paciente. Y después de una hora se vuelve a abrir y se instala el drenaje aspirativo. Esto se repite por 3 veces a las 24 y a las 48 horas y completamos 3 dosis. La gracia o la ventaja del fibrinolítico es que es un procedimiento que no necesita anestesia general, se puede hacer en una sala de procedimiento en la UTI y no es un procedimiento que tenga tanto dolor. Y si ustedes se fijan, este es el ancho de los tubos pleurales que nosotros estamos utilizando. Nosotros también, el equipo de cirugía estudió bastante qué tubos pleurales usar y nosotros estamos usando este kit que viene completito, listo, en que es un tubo pleural bastante más delgado que lo que nosotros tendríamos a usar antiguamente. Y esto demostrado por la literatura que tubos pleurales no necesitan ser anchos o tan gordos como para lograr una buena efectividad en el drenaje pleural de incluso un empiema. Entonces, como seguimos con este paciente, continuamos damos las dosis de fibrinolíticos y estamos controlando cómo va el débito del drenaje pleural. Y cuando este drenaje es menos de un ml por kilo día, nosotros retiramos este tubo y vemos cómo va evolucionando, controlamos con ecografía
y si a pesar de esto el derrame persiste o persiste de alto grado, ahí se discutirá y con el equipo y se verá si es necesario hacer una videotoracoscopía u otro procedimiento. Para esto, que es el protocolo, nosotros hicimos toda una capacitación en nuestro hospital, hicimos un curso de manejo del derrame pleural que duró 8 semanas con dos clases semanales, en que habían clases online, que hacíamos todo el equipo que participó y sesiones prácticas de drenaje. Nosotros tenemos un fantoma que era este, pero usamos fantomas hechos localmente con unas cajas, con unos globos. Hicimos como unas pseudo costillitas y tratamos de hacer capacitación en cuanto a instalación de tubos de drenaje pleural en los pacientes participantes del curso. Y es así que este paciente el caso clínico que les mostré, este niñito se hospitalizó en la UTI, estaba con oxígeno. En cuanto a antibiótico, se inició ceftriaxona con cloxacilina y al ingreso se realizó una ecoscopía que realizaron los residentes de la UCI y que mostró un derrame pleural de 3 centímetros con tabiques en su interior. Y se toma la decisión de instalar el tubo pleural aspirativo y el manejo de fibrinolíticos que yo les mencioné. En este caso, este paciente, el líquido pleural tenía un aspecto palescente, glucosa de 51 con proteínas muy aumentadas. Lamentablemente, la muestra para el análisis microscópico de las células salió coagulada y nosotros practicamos el PCR panel meningio que detecta estos agentes y que salió todo negativo y el cultivo salió negativo. Así que, como les mencioné antes, la probabilidad de encontrar el agente es baja en estos casos, y tal como nos resultó en este paciente. Entonces hicimos el protocolo de fibrinolítico en este caso, se completaron las 3 dosis de alteplase y la evolución de este paciente fue bastante favorable. Finalmente se retira el tubo de drenaje pleural al 7.º día en que se realiza esta radiografía y se fue de alta al 10.º día. Completó en total 21 días de tratamiento antibiótico y se controló una semana posalta y después al mes el paciente tuvo una muy buena evolución. Entonces, como conclusión de esta presentación, le puedo decir que la neumonía todavía sigue siendo una causa importante de mortalidad en pediatría, que las complicaciones supurativas siguen siendo un problema importante y han ido en aumento, que debemos sospechar las complicaciones, evaluar adecuadamente y utilizar muy bien los estudios de imágenes, estar atento a cómo está la epidemiología de los microorganismos involucrados, iniciar un tratamiento antibiótico oportuno, prolongado y adaptado a la epidemiología local. Y tal como lo hicimos nosotros, la propuesta es que cada centro, según sus condiciones y su análisis, establezca protocolos de manejo de complicaciones de neumonía, según las evidencias actuales y las capacidades locales para optimizar el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Eso era. Muchas gracias, Mónica. No se puede hablar mucho aquí por vía online. Bueno, yo quería felicitarte y felicitar al grupo de Roberto Río que está trabajando en esto porque hay que animarse, ¿no? O sea, la literatura, la evidencia existe y hay que animarse a hacerlo y ustedes se animaron, pues. Así que, y hay otros centros de Chile también que se están animando a usar el fibrinolítico, que es algo que aquí en Chile no estamos acostumbrados nomás, pero en realidad es que hay que hacerlo. Y se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, en Australia, se está haciendo harto, así que felicitarlos por eso. Yo te quería preguntar, ¿desde cuándo ya partió este protocolo y cuántos pacientes han tenido y cómo les está yendo? Partimos el año pasado, hemos tenido aproximadamente 6 pacientes, en que aquí también hay que considerar la oportunidad del tratamiento.
obviamente, si tú llegas súper tardíamente y empiezas el fibrinolítico después que ya pusiste el tubo, después que ya pasó mucho tiempo, ahí puedes tener una tasa de fracaso mayor. Nosotros no hemos tenido, la verdad, tuvimos un paciente que tuvo que pasar después a videotoracoscopía, pero analizando el caso, él llegó súper tarde, lleno de tabique, entonces quizás no era el candidato. Eh, la verdad es que nos ha ido bien. Eh, el retraso acá, yo creo que el mayor problema, más que el uso de fibrinolíticos y todo, es el diagnóstico del empiema, el retraso que hay en nuestros mismos profesionales que no funcionan, no estudian los derrames o no los ven. Entonces, muchas veces ahí está el problema, más que en el procedimiento mismo. Es un procedimiento que, como te digo, la ventaja de hacerlo rápido, se haga en sala, que no tenga que ir el paciente a pabellón, que no tengamos que esperar al cirujano que tenga horas disponibles para llevarlo a videotoracoscopía, es una clara ventaja para nosotros y estamos contentos con lo que hemos hecho. Sí, yo creo que hay varias limitantes, como dices tú. Claro, uno de los problemas es que la gente, uno, hay que pedir la radiografía, hay que saber verla, ver los derrames, son limitantes, ¿ah? Como este paciente que tenía el derrame y no lo hospitalizaron. Y otra limitante importante es que los pediatras han perdido la habilidad y la expertise en hacer punción y drenaje pleural, ¿ah? Cosa que cuando yo hice la beca pediatría, todos poníamos como locos, la doctora Evia era residente en la UCI, y ponía y nos enseñaba, qué sé yo, la doctora Álvarez que anda por ahí también, pero eso después con el tiempo se perdió y ahora los becados de pediatría no aprenden esto. Y no, por lo tanto no se animan, no se atreven, nadie los punciona. Aquí en el San Juan todavía no estamos tan mal. Se puncionan, se hace un manejo bastante adecuado, pero ponte tú en el exequier es terrible, ¿ah? Van todos directo a pabellón y no tienen ni siquiera una punción pleural, ¿ah? Claro, A mí- nosotros mm. sabemos que la probabilidad de tener en la beca que los pediatras tengan oportunidad de funcionar ya es baja y cuando se van a su centro va a ser tendiente a cero. Entonces, cada vez más lo hemos analizado y que la punción ya está bien que la haga el cirujano, pero la indicación es pediátrica y la detección y el decir que esto es prioritario y que hay que hacerlo ahora, no mañana o el lunes cuando le hagan la ecografía. Ese es yo creo que el mensaje principal para nuestro interno, para nuestros becados, es si tienes un derrame pleural hay que funcionarlo ahora, ahora. No mañana, no el lunes cuando venga el ecografista, no a las 7 de la tarde. Ahora, tienes un derrame funcionable, hay que funcionarlo y hay que hacer las gestiones para que eso ocurra. ¿Lo hará el cirujano? Perfecto, nosotros en general también lo hace el cirujano, pero la presión la hace el pediatra que diagnostica esto. Si el cirujano no se entera, no va a funcionar. La doctora Evia, que es la jefa de servicio, quiere opinar. Pilar. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. La verdad, siempre es bueno refrescar conocimiento. Y yo apoyo lo que dices tú y lo que dice José respecto a que como pediatras hemos ido perdiendo esta habilidad de poner catéteres, que poníamos mucho. Yo creo que básicamente desde que se instauró el VAT y uno dice no esperemos, los cirujanos decían no, no pongan ustedes los drenajes porque la verdad es que uno tenía más índice de complicaciones y ellos lo ponían en pabellón en mejores condiciones. Pero la verdad es que hay cosas que se han perdido. Yo creo que lo primero es lo que tú dices, el reconocimiento del derrame y el funcional. O sea, aquí todavía vemos en los turnos que reciben niños con un derrame pleural y ni siquiera lo funcionan con una aguja para antes del inicio del antibiótico, que es muy fácil. O sea, eso sí que ya no requiere ninguna técnica especial para sacar una muestra y mandarla a analizar, digamos. Ese es el primer punto. Lo segundo, yo creo que es cierto que se ha ido perdiendo el expertise y todo, pero no nos olvidemos que ahora está toda esta cosa
de los fantomas y todo lo de... existen posibilidades de hacerlo aquí en la Universidad de Chile o con los convenios que tenemos, por ejemplo, en la Universidad Andrés Bello, de que están estos centros de simulación que uno pudiera empezar quizá a establecer un protocolo y como que vayan aprendiendo expertise a través de estas herramientas que antes nosotros no teníamos. Y los cirujanos aquí también pueden empezar a enseñarles a los pediatras las técnicas para poder instalar los drenajes de buena manera. O sea, lo ideal es que lo haga un cirujano, estamos de acuerdo. Pero muchas veces el cirujano no está disponible para hacerlo también. Y no por eso uno va a tener un niño con un derrame 3 días antes de hacer algún tratamiento adecuado, que lo hemos visto también. Así que muchas gracias y le paso la palabra a David como cirujano. El doctor Astorga es el jefe de cirugía infantil. David, Hola, ¿se escucha? sí. Hola, primero agradecerle a la doctora, la verdad que muy buena su presentación. Acá la verdad que llevamos harto tiempo, como dice el doctor Perillán, no estamos tan mal. Yo creo que hay toda una cultura de hacer las punciones, pero generalmente lo hace dependiendo del residente que esté en la UCI. ¿Ya? Digamos que no todos los pediatras de turno se atreven a hacer punciones pleurales. Me voy a copiar un poco del refrán que escuché por ahí, pero yo creo que es más difícil hacer una punción lumbar que una punción pleural. Entonces yo creo que debiera De estar acuerdo. dentro de la expertise de un pediatra general que está de turno, ya sea en básico, intermedio o en UCI. Yendo al tema en específico, la verdad que el uso del tubo pleural por sí solo, la verdad que ya lo hemos dejado prácticamente de lado. No hay muchos beneficios, sobre todo cuando llegan pacientes con neumonias o con pleuroneumonias de varios días de evolución, como es lo habitual, que lleguen acá con 5 o 7 días. Y en eso no hay que olvidar, digamos, cuáles son los objetivos de la videotoracoscopía. O sea, muchas veces tenemos niños con derrames abundantes que no los podemos drenar porque como está tabicado, tú puedes poner un tubo, puedes puncionarlo, pero solo vas a drenar el bolsillo en el cual estás cayendo con tu instrumento. Entonces, uno de los objetivos de la videotoracoscopía es unificar la cavidad pleural y lograr poner un drenaje que sea efectivo para que mejore la ventilación del paciente. Eso por un lado. En términos del uso de fibrinolítico, yo conozco que se usa en algunos hospitales. Yo no suelo opinar de cosas que no domino. Acá por lo menos nunca lo hemos usado. Pareciera ser una buena alternativa según lo que ha hecho lo que presentó la doctora. Y eso, la verdad que yo soy muy de partir con o sea, digamos, indicar la videotoracoscopía precozmente cuando el paciente ya lleva mucho tiempo. Si la verdad que, por mucho que a mí me gusta operar, encontramos una alternativa que puede ser igual de eficaz, no teniendo que meter el paciente a pabellón, yo creo que se justifica tratar de implementar esta terapia. Eso. Súper, muchas gracias, David. Acá en UTV tenemos cirujanos más criteriosos que otros nosotros acá, ¿eh? Ya, yo no sé si hay algún otro comentario, Sonia, la doctora Rebeco, que es la jefa de la UCI. La voz va a ser un poquito distinta de la Sonia, pero bueno, Está medio ronca la voz de la Sonia. está un poquito resfriada la Sonia. No, Pablo Bravo, Oye, por favor, presidente también de oye, no, importante. yo felicito a la gente del Roberto. Creo que hay varios hitos importantes en cómo implementar o cómo modificar una conducta. Y me parece que lo más importante es la capacitación. Y en ese sentido tengo cierta relación con ese protocolo porque muchos becados residentes de intensivo del Roberto han pasado por ecografía ya hace más de 10 años, más de 10 años que aprenden ecografía pulmonar y que han visto los beneficios y hacen un diagnóstico precoz, que es un poco lo que se enfoca este protocolo. Y lo otro es que también tiene que ver mucho con el pigtail, que en el fondo, o sea, esto también exige a la residente un compromiso de que hacer una ecografía pulmonar, hacer una buena ecografía, y si tienen los criterios,
hacer el tratamiento inmediato, no vale la pena hacer el diagnóstico y esperar el fin de semana, que muchas veces nos pasa por el asunto que nosotros no tenemos cirujano infantil en todos los turnos. Entonces, y en relación con la punción, requiere una capacitación, pero todos nuestros residentes están capacitados en colocar accesos vacunales centrales con ecografía, por lo menos uno en cada turno. Y la punción pleural es muy parecida a instalar un catéter, entonces es cosa de cambiar un poco el fondo, pero la técnica es la misma. Entonces, es lo mismo que instalar un catéter central. Por lo tanto, si acá nos animamos, yo creo que sería bastante factible y no tiene que ver con cuántas punciones pleurales he hecho antes. Eso. Yo tengo una pregunta. Si acaso este protocolo yo vi ahí que estaba hecho con Pigtail, pero ¿hay algún inconveniente en que sea hecho con drenaje como clásico? ¿Es otra la cantidad que se debe ocupar o un poco por la disponibilidad? No sé, pues, que nosotros tenemos acá en general son drenaje y no Pigtail. La verdad es que la elección de esto fue por el dolor, por el manejo del paciente, por la comodidad, porque el tubo pleural es doloroso, es molesto, entonces se eligió el mejor dispositivo. No es que no se puede hacer perfectamente por un tubo normal, pero es más cómodo este sistema y ha funcionado perfecto. ¿Y la cantidad sería la misma? Porque como los drenajes en general son más... La misma. ¿Sí? ¿La misma? Ok, Sí. ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos vemos manos levantadas o Yo comentarios. me surgió una pregunta, si hay alguna contraindicación que tú digas, no, esto va directo a VAR y no paso por el fibrinolítico, no lo pienso siquiera, sino que este no se Cuando puede. tienes una ecografía con tabiques muy gruesos y bolsillos, como mencionaba el doctor, ahí vas a VATS. Ya. Entonces, cuando es un derrame de alto grado, con tabique fino, ahí no hay ningún problema. Pero cuando ya ves que claramente hay bolsillos súper gruesos, la indicación es videoterapia. No, pero creo que sí que- Muy bien. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Yo creo que la tarea que nos queda es hacer algo nosotros con esto también, pues, ¿eh? Estuve revisando, nosotros en farmacia tenemos streptokinasa. Hay alteplase también que se ¿Hay ha comprado para alteplase? los catéteres. Ah, Así ya. que habría que, o sea, al menos ya está ya pasó por el comité de farmacia, así que quizá hay que pedir para que cambie para que se amplíe el uso en el fondo, pero se ha En- comprado alteplase en el hospital. Ya. Nosotros analizamos los tres fibrinolíticos que hay y la verdad es que son bastante comparables. Nosotros elegimos este porque por un montón de cosas, el costo, beneficio, conocimiento, pero no hay diferencias grandes en los distintos Sí, con la fibrinolíticos. streptokinasa parece que se describe un poquito más de como reacciones a como alergia y cosas así, pero se supone que la efectividad es parecida de los tres, como dice Mónica. Ahora, si tuviésemos alteplase, podría ser mejor. Así que Uno tenemos que dice, conversar. pucha, si ya lo ocuparon y ya a nosotros nos ha ido bien. Ya, Exacto. ya partimos. José, Sí, la doctora Soto de Rancagua. ¿Tú también estás usando fibrinolítico, pero en Rancagua, no? no tenemos cultura de eso todavía y todavía estamos medio pegados en la BATS, pero en la cosa privada también no sé si estudiaron lo que se ahorra el paciente en términos de costo, que pudiera ser atractivo para querer implementarlo aquí, Es, hay hartos estudios y de hecho esa es la gran ventaja, que es como la mitad del ¿cierto? costo. Sí. Así que dentro de es costo efectivo. Claro, siendo efectividad parecida, la costo efectividad es superior, digamos. Claro. Sí, ese es un argumento que hay que hincarle el No, diente. nosotros tuvimos esa discusión y bla, y por eso el hospital rápidamente accedió a apoyarnos en este protocolo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Tuvimos súper buena asistencia. El doctor Nelson Vargas te manda saludos en honor a tu papá. Fíjala. La doctora Saavedra es hija del doctor Iván Saavedra, que es un químico
que fue docente de muchos de nosotros en la Facultad de Medicina, que fue presidente de los académicos, y no me sé todo el currículum, pero es tremendo. Y de los que primero trabajó en bioequivalencia en Chile, entonces es papá de Mónica. Muchas gracias. Le mandaré los saludos a mi padre. ¿Y algún otro comentario? Déjenme ver si en el chat hay alguna pregunta. Excelente reunión. Excelente, felicitaciones. Ya, pues yo creo que terminamos. Te agradezco, Mónica. Yo creo que esto lo bueno que demuestra que para cambiar se pueden hacer cosas distintas a las que estamos haciendo siempre y hay que animarse. Yo creo que ese es el mensaje de esta reunión y ahora nos queda la tarea a nosotros de animarnos a hacer esto. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación. Que les vaya muy bien. Un gusto verlos. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao.